¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Aquí andamos como todos los días, ya lo saben, javiersolorzano.com. Ayer estuvimos en Puebla, que estuvo padrísimo. Vamos a estar los próximos días allí en Tijuana también en otra cuestión que puede ser, pienso yo, muy interesante, es el envío. Y vamos a estar en Veracruz la semana que entra haciendo el noticiario de Ultravisión para que nos siga si nos hace el favor. Bueno, déjeme decirle que no tanto diría yo que, para hablar de dos temas hoy, no tanto diría yo que el tema de la reforma educativa ya dio el siguiente paso, pero sí diría que ya avanzó. Es decir, es evidente que es decir, que el sindicato, para decirlo claro, que el sindicato estaba enterado de lo que podía pasar. Yo creo que eso es muy importante tomarlo en consideración. Algunos dirían que entonces el golpe no fue tan golpe. Yo diría que pues también es un asunto de política, cómo se hace la política, que entramos en la política y le damos el mazazo al de junto. Si se lo damos es porque estamos pretendiendo algo, ¿me entiendes? Estamos pretendiendo nosotros hacer algo que permita rápidamente acabar con su capacidad de maniobra. Pero si dialogaron y conversaron y se va llegando a acuerdos, pues bueno, cada quien mata las pulgas como mejor le parecen. Lo que no puede ser un asunto menor ni secundario, sin duda, es el tema de la reforma como tal, es decir, que cambiemos las condiciones en las cuales hoy está desarrollándose el proceso educativo mexicano. Punto. Si no hay buena educación, no hay desarrollo. Todos lo sabemos. No es un asunto, para decirlo claro, de lugar común. Es un asunto en donde hay evidencias en el mundo entero, en la historia de la humanidad, que sin un proceso educativo adecuado, que alcance a los ciudadanos, que los lleve a nuevos estadios en su vida, a nuevos conocimientos, a saber qué hacer, a tener la capacidad de la lectura, a entender los fenómenos que están en su alrededor, a gozar la cultura, a gozar esto que es el proceso educativo, pues todos lo sabemos que país que no alcanza eso, país que se queda a la mitad del camino, como ha sido el caso de nosotros, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que acaba pasando. Me da la impresión de que esto ya está armado en un porcentaje verdaderamente alto. Ojalá sí sea y ojalá sí termine y ojalá sí acabe, ¿sí? Es decir, acabe en un proceso nuevo, evidentemente, que logre transformar los procesos educativos. Ese es uno de los asuntos. Otro asunto que me parece muy importante para considerar es que Human Rights Watch le mandó una carta al presidente Peña Nieto. Yo creo que la carta es sumamente interesante, fíjese, trae muchos derroteros, muchos elementos que son relevantes. Primero porque retoma parte de lo que ha venido diciendo Human Rights Watch desde hace tiempo, de lo que ha hecho el señor Vivanco desde hace tiempo, qué es lo que anda pasando en nuestro país, qué pasa en México, cómo se han desarrollado las cosas en México. Ese es uno de los grandes asuntos que yo creo que Human Rights Watch lo pone sobre la mesa, es decir, no podemos echar a andar las cosas en el país tan fácilmente o decir, bueno, vamos a cambiar aquí y allá, si no tenemos un buen diagnóstico en materia de derechos humanos. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Y ahí es donde tengo la certeza de que hay una gran cantidad de elementos que deben de ser analizados, en su caso criticados, y se debe actuar ante ellos debido a la gran cantidad de adversidades que muchos ciudadanos han vivido en función de la guerra que al final Calderón, como usted lo sabe y lo hemos repetido mucho, ya no le dijo guerra. Aquí la gran clave del asunto está en que el tema de los derechos humanos es un asunto fundamental en la vida de cualquier país. Hablemos de nosotros para no ir al lugar común. Para el país es fundamental porque le permite un desarrollo conjunto, le permite a usted, a mí y a todos los que aquí habitamos tener condiciones de vida creadas primero por nuestra condición misma de seres humanos y segundo por convenios, por condiciones en las cuales nosotros tenemos el derecho de vivir en paz y en seguridad y que nadie puede alterar, afectarnos o puede imponernos circunstancias como pasó en muchas partes del país. Yo creo que esto de los derechos humanos es clave para poder resolver muchos problemas que van a venir. La carta de Human Rights Watch al presidente Peña Nieto es una carta que el presidente debe de revisar, pero la debe de revisar en el sentido de saber también qué ha pasado y actuar en consecuencia. No podemos dejar el pasado como si no hubiera pasado. El pasado pasó y afectó a muchísima gente. Es ahí en donde va a estar la gran clave del asunto de esta carta, que es una sacudida y que nos permite recordar lo que no
hace 12 días estaba pasando. Hablo del régimen de Felipe Calderón. Entonces tendremos que revisar con enorme claridad qué es lo que pasa, qué es lo que ha sucedido, pero sobre todo también ver cómo cambiar y transformar estas políticas y cómo transformar y cambiar las políticas del propio ejército, de la Marina y de las policías. Hay algo que es importante, dése cuenta que el presidente Peña Nieto poco o nada ha hablado del tema de seguridad. Me parece que está bien. Usted va a decir, ¿cómo es posible que esté bien? Es que lo que está haciendo es algo interesante, lo está dejando en otras instancias. Yo quisiera pensar que él está preparándose para participar en los grandes momentos y que las otras instancias vayan también viendo por dónde se pueden ir resolviendo los problemas y por dónde se deben enfrentar. Vamos a ver si lo que digo es una hipótesis, pero esa es mi impresión en estos muy pocos días, ¿no? que son 12. Bueno, y le mando un saludo guadalupano, pásela bien, tenga usted un buen jueves. Miércoles, perdóname, miércoles, Adiós.